entonces vamos a venir al mensaje de la palabra. Si es primera vez que estás aquí, estamos en una serie en el libro de Apocalipsis. Y como siempre digo, no reaccionamos porque pensamos que la pandemia era el fin del mundo y porque estamos preocupados. No, creemos que Apocalipsis tiene un mensaje actual para la iglesia, un mensaje de esperanza, un mensaje de ver al Rey Jesús. Así que hoy vamos a ir a nuestro sexto mensaje de la serie, el triunfo del Cordero, y vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. El título para el mensaje de hoy es Tiatira, pureza bajo ataque. Vamos a ver por qué titulamos así este mensaje. Vayan a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Dice así la escritura. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténgalo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Padre, te suplico este último versículo que leímos. Danos oído para oírte. A ti que tienes ojos como llama de fuego y que tienes pies como de bronce bruñidos, Señor. A ti queremos oír en esta hora, Señor. Y sabemos que la pureza de la iglesia está bajo ataque, como en días de la iglesia de Tiatira, Señor. Que este mensaje pueda ayudarnos a ver al Dios Santo que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos estado siendo bendecidos de muchas maneras por esta serie titulada El triunfo del Cordero. Y continuando con esta serie, estas tres iglesias que están en medio, vamos a llamarlas así, que fue la de la semana pasada, la iglesia de Pérgamo, el Señor le dijo: eres una iglesia idólatra, has tolerado la idolatría, como en los tiempos de Balaam, y ahora a esta le agrega más. Le dice: ustedes están tolerando una mujer Jezabel que les está llevando a cometer actos inmorales. Y lo más tremendo es que dice que esos actos inmorales habían llegado a seducir aún a sus siervos. Y luego la que sigue, que veremos el próximo domingo, habla de una iglesia que ya estaba muerta. Entonces esta sección no pareciera alentadora. Pero por eso escogimos esta carta, la carta general de Apocalipsis, porque creemos que no son mensajes para aquellas iglesias del Asia Menor, sino que la iglesia del siglo XXI está bajo los mismos ataques. Todas las iglesias tienen tentaciones y el objetivo es este: que no perseveren glorificando a Dios, sino que se desvíen, unas
con inmoralidad, otras con idolatría, otras con falta de amor, otras con falta de discernimiento teológico. Y sería muy injusto que nosotros digamos, bueno, qué tremendo lo que les pasó a ellos y no aplicarlo a nosotros. Yo le he pedido al equipo pastoral que juntos podamos ver qué es el punto que trae cada una de estas epístolas y cómo lo aplicamos a nuestras vidas como iglesia. Y oro eso por este mensaje. Primero vemos que se presenta a aquel que dirige la carta. Y hemos venido diciendo en toda la serie que de la forma que se presenta es porque tiene un objetivo particular. Andrés lo decía muy bien, si yo estoy en el kinder de mis hijos, me presento como el papá de Robbie, digo yo. ¿Quién eres? El papá de Robbie. Pero si estoy en un círculo tal vez de pastores, digo, ¿quién eres? El pastor de la iglesia, uno de los pastores de la iglesia Gracia Soberana. Entonces Jesús está tomando algunos atributos que ya nos dio en el capítulo 1 para presentarse a las iglesias y no son casuales, son causales. Él lo hace con propósito, se presenta y dice, yo, el fulano de tal, o sea, este atributo de Dios es rico en cristología. Las cartas a la iglesia, te digo esto. Y aquí se presenta como el Hijo de Dios. Pareciera que Juan, más bien dicho Jesús, a través de Juan, está haciendo referencia mucho al Salmo 2. No vamos a ir al Salmo 2 por cuestión de tiempo, pero el Salmo 2 es aquel que dice que Él es el Hijo de Dios y le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces, como presentación de entrada, les dice, dile a la iglesia de Tiatira, ¿quién? El Hijo de Dios. Ahora, otra cosa importante que quizás valga la pena aclarar es que en esos tiempos y en Tiatira particularmente, al César se consideraba como el divino, Dios, y el Hijo de Dios. Él era el Hijo del Dios verdadero, pero Jesús le dice, no, yo soy el Hijo de Dios. Pero más aún, llama la atención que la primera presentación que hace de sí mismo es una que está en Daniel 10, capítulo 6, no vamos a ir tampoco, pero acuérdate, esta es literatura apocalíptica, algo que si tú te estás integrando a la serie, algo que es importante que tú veas es que Apocalipsis no trae nada nuevo. Esto ya lo dijo, por ejemplo, Daniel, exactamente, si tú lo quieres ver en tu casa, Daniel 10:6, ya lo había presentado aquel que tiene ojos de llama de fuego y pies de bronce bruñido, o sea, resplandeciente. Ya es una figura en donde ya Jesús se había presentado de esta manera. Ahora, en donde está la causalidad o el propósito de Dios es en presentarse así a Tiatira, aquel que tiene ojos como llama de fuego. Hermanos, nuevamente, porque vamos a empezar a partir del capítulo 6 a ver mucha simbología. Lo que tienes que ver es estos símbolos, no es que literalmente como algunos pintan el Apocalipsis están los ojos del Señor con llamas, sino que hay que ver qué ha tipificado en la Biblia muchas de estas cosas. Usualmente el fuego en la Biblia ha tipificado purificación. Y vendrá, recuerdas en Malaquías, y se sentará aquel que los purificará. Y él es como un fuego abrasador. Entonces cuando el escritor de Apocalipsis, Juan, nos dice que Jesús se presenta a Tiatira con ojos de llama de fuego, te está diciendo, esta es una mirada que penetra a ver aquellas cosas que son impuras, a ver lo más profundo. Aquello que nadie ve, mis hermanos. El bronce bruñido habla de la pureza también. Habla de gloria, de pureza, y luego en el último versículo que leemos dice que con esos pies pisará los vasos como el que pisa vasos de barro. No sé si alguna vez te ha tocado que se te caiga una vasija de barro. No aguanta nada. Entonces dice, con esos pies de bronce pisará a los vasos de barro. Entonces, pues son las figuras, pero ¿qué nos quiere hablar el Señor? Nos quiere hablar lo que dice el versículo 22, y todas las iglesias sabrán
que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. La mirada del Señor es tan penetrante, mis hermanos, que Él escudriña las mentes y los corazones. Él sabe lo que está pensando en este mismo instante cada uno de ustedes. Y Él sabe qué está pasando dentro del corazón. Es lo más tremendo porque nosotros vemos lo que está por fuera, pero el Señor ve lo que está adentro. Mira, un ejemplo bien sencillo, por ejemplo, el pecado de la envidia. ¿Cómo sabes si lo tienes? ¿Sabes quién lo sabe? El que tiene pecado de envidia y Dios. Yo te puedo ver por fuera, decir, wow, pero por dentro esa persona puede tener envidia. El rencor se puede manifestar en ira, obviamente, se puede manifestar en violencia, pero son cosas que no ve. Y dice, para que todas las iglesias sepan que yo soy Dios, yo soy el que tengo llamas, ojos de llamas de fuego, que soy el que escudriña las mentes y los corazones. Es decir, los pensamientos, lo que está oculto. Y la Escritura enseña en Hebreos, mis hermanos, que no hay nada que esté oculto que no sea manifiesto. Mateo también lo dice. No hay nada que no sea oculto, que esté oculto, que no sea manifiesto ante la presencia de Dios. Esto tiene una doble cara, tiene una cara de consuelo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchos de nosotros hemos hecho cosas por el Señor que nadie las ha visto. O muchas veces se te está acusando injustamente y tú dices, ¿y quién ha visto lo que es verdadero? ¿Quién lo ha visto? Dios. ¿Y quién vio cuando vine a barrer la iglesia y no vino ese día ningún pastor? No vino ningún hermano de la iglesia, pero yo vine y nadie vio. ¿Quién me dio las gracias? Dios lo vio. Y te voy a decir una cosa, nosotros queremos tener una cultura de gratitud. Si nosotros lo vemos, te lo agradecemos y te honramos. Queremos ser esa iglesia porque el Señor lo ve. Pero a veces no nos damos cuenta de muchas cosas que tú haces por el Señor. Y te quiero decir algo glorioso, tienes mayor recompensa en los cielos. Dice que si a ti ya te recompensaron en la tierra, pues ya estuvo. Pero si tú hiciste algo que nadie vio, que tu mano derecha lo hizo, ni siquiera tu mano izquierda lo vio, prepárate, mi hermano, que en el cielo tienes tremenda recompensa. Y de eso está hablando aquí, de muchos de estos hermanos que vencieron la tentación, la seducción de esta mujer Jezabel en secreto. Dios lo vio. Así que muchas gracias, mis hermanos, por aquellas cosas que has hecho para esta iglesia, para su obra, sin que nadie las haya visto. Una vez está la famosa historia de una joven que el pastor necesitaba un favor y se le ponchó la llanta de su carro y llega a su casa a la hora de las novelas, telenovelas, a las 3 de la tarde. Y la encontró de rodillas orando al Señor. Llega el pastor y le comenta a todos, dice, a la hora de las telenovelas, que todas están viendo telenovelas, encontré a esta mujer piadosa. Qué bueno que fue así. Pero otros sería al revés. Se le ponchó la llanta al pastor y aquí le toco la puerta y estás en lo mejor de la telenovela. Pero el punto no es que te vea el pastor o no te vea el pastor. Es que estos ojos de llama de fuego tienen una doble cara. Para aquel que ha hecho cosas por el Señor. O tú que dices, ¿y quién me va a hacer justicia? Yo sé cuál es la verdad, pero ¿quién la ha visto? Dios. Pero para el que anda en pecado, también esos ojos de llama de fuego hablan de purificación. Y nunca digas cuando estaba solo. No. Cuando solo estabas con el Señor. Porque Él está en todo su lugar y su ojo recorre la tierra. También le dice, comienza este Hijo de Dios dándole unos reconocimientos. Versículo 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Ahora, iglesia,
Tiatira, entre todos, hasta algunos historiadores buscan, habrá sido una iglesia, ¿dónde estaba? Y no hay registro, era la iglesia probablemente más pequeña de todas, pero el Señor les dice, yo tengo mis ojos aún en las iglesias pequeñas. Y veo en ustedes obras, amor, fe y perseverancia, servicio. Es decir, esta era una iglesia que estaba caminando y tiene un ingrediente que no tenía ni la iglesia de Éfeso, amor. Ellos sí se amaban, ellos sí servían y mira qué contundente lo que dice, tus obras recientes son mayores que las primeras. Entonces, esta era una iglesia que venía creciendo, que venía avanzando, pero con los avances, mis hermanos, también hay peligros. Y creo que debemos de poner atención, que no seamos una iglesia, me refiero a Gracia Soberana Guadalajara, como Tiatira. Estamos bien bendecidos con lo que aconteció. Mucha gente nos manda a decir, gloria al Señor por el tiempo que Luis ha servido y está transicionando. Ya lo dijimos varias veces, eso no es común. Gracias al Señor por ustedes que fielmente sirven, crecen. Pero hay un pero en esta iglesia. Y es que si tenían servicio, amor, fe, este era lo opuesto a Éfeso. Esta era una iglesia con amor, con servicio, con obra, con perseverancia, con avance, pero con falta de discernimiento espiritual. Hay un pero que le dice, toleras. Había una tolerancia a una tal mujer llamada Jezabel. Ahora, ya vamos a ver que ese es un seudónimo probablemente. Pero entonces, fíjate qué interesante, mis hermanos. Esto, yo me ponía a pensar, Señor, ¿cómo nos permite ser una iglesia sana? Hace 3 domingos o 4 habré dicho, Éfeso era una iglesia que eran súper celosos con la doctrina, pero no se amaban unos a otros. Entonces, ¿de qué les servía? Si no tengo amor, nada soy. Y esta iglesia sí se amaban, sí seguían, sí perseveraban, pero el discernimiento doctrinal no lo tenían. Y es como el equilibrista, mis hermanos. Para que una iglesia sea sana, tanto tiene que tener un corazón que arda por el Señor, que ame a sus hermanos, que seamos verdaderos discípulos de amor, pero también permitir que sea una iglesia fuerte y sana en la doctrina. No es una u otra. O eres una iglesia de amor o eres una iglesia muy doctrinal. Ese versículo que el mucho conocimiento envanece muchas veces es sacado de contexto. No, este texto nos enseña que una iglesia que tolera cualquier enseñanza está muy en peligro, o un peligro muy inminente de ser destruida. ¿Te das cuenta que no podemos descuidar áreas como cristianos? Entonces, si tú dices, yo soy todo amor, yo sí soy discípulo del Señor porque amo, y estoy diciendo que dije en Éfeso que esa es la principal característica que queremos en esta iglesia. Pero dices, no, pero no estudio mucho la Biblia, que me compartan lo que quieran compartirme. Entonces se desbalancea. Mis hermanos, una iglesia sana no es aquella que tiene algunas cosas bien, sino que aquella que con la gracia de Dios intencionalmente se aplica a caminar por un buen tiempo, aplicando el evangelio a sus vidas. Requiere un balance, por un lado que sea una iglesia de amor, por un lado que tenga pureza doctrinal y santidad, por otro lado que sea perseverante. Uno de los problemas que vive la iglesia del Señor actuales es debido a esto, a la tolerancia de falsas doctrinas. Nos ha dado el tolerar la falsa doctrina nos lleva a vivir en falta de santidad. El no ser sólidos en la palabra nos lleva a vivir en falta de santidad. Entonces se escuchan casos escandalosos de pecado.
pero que no era un hermano que estaba por años, que amaba al Señor, que pasaba mucho tiempo en oración. Sí, pero la pregunta es, ¿cuál era su fundamento? ¿Qué toleraba? ¿Qué oía? ¿No les ha pasado que uno hasta se entristece cuando alguien que ha caminado con el Señor de repente lo ves que niega la fe? Y ahorita, yo no voy a mencionar nombres en esta predicación, pero solo les quiero decir que me duele, me carga, pastores aún, o siervos del Señor, que con los años han negado la fe. Ustedes los conocen, son públicos, que han negado la fe, que han retrocedido. Y aún más, que se han vuelto en casos escandalosos de pecado. Y te voy a decir por qué es porque probablemente les ha pasado lo de alguna de estas iglesias, o dejaron de caminar en amor, o empezaron a tolerar las enseñanzas. Y ahorita vamos a ver, en este caso era de Jezabel, pero cualquier enseñanza que sea falsa. Santiago 1:22 nos dice así: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la iglesia actualmente, mis hermanos, la iglesia no esta, sino la iglesia de Cristo. Muchos son oidores nada más, pero no hacedores de la palabra. Y para ser hacedor de la palabra es lo que dice ahí: permaneces en ella. Y esto es un principio que se enseñó por los puritanos. La aplicación de la palabra. No queremos tener información teológica. La pregunta que tú te debes de hacer siempre que oigamos un mensaje y cuando volvamos a abrir nuestro grupo de comunión, esa es la pregunta que nos queremos estar haciendo: ¿cómo se aplica eso a mi vida, a mi matrimonio, a mi paternidad, a mi trabajo? No es, entonces, ¿cómo es la teología sistemática 2.0? Así como que si fuera un estudio. Eso no te cambia. Te cambia exponerte a la teología sana, a la doctrina sana, pero ser hacedor. Entonces, me sorprende, y estoy agarrando este ejemplo de esta iglesia, Tiatira. Amor, perseverar. Imagínate perseverar en esos tiempos de Roma, que te mataban por ser creyente. Ellos lo tenían. La bronca es que habían tolerado a esta mujer. Habían tolerado a esta mujer que se decía ser profetisa. Ahora veamos, en segundo lugar, ya se presenta así el Señor. En segundo lugar, veamos cuál era la reprensión. La reprensión era la tolerancia a esta mujer. Versículo 20: pero tengo esto contra ti. Ese pero es fuerte. Es un pero, es un cambio. Es decir, o sea, estás aparentemente bien. Si viniera una auditoría de iglesias de aquel tiempo, ustedes saldrían bien calificados. Pero yo, que tengo ojos de llama de fuego, tienen un problema. Eso significa, todo eso significa ese pero. Tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa. Me voy a tener solo en la palabra y enseña. Ahora, hablemos un poquito de Jezabel. ¿Cuántos de aquí han estado en clase bíblica, han sido maestros de clase bíblica o tienen algún contexto de quién es Jezabel? Ya saben de a quién se está refiriendo. Los que no, permítanme por su beneficio recordarles. Probablemente esta mujer no se llamaba Jezabel. Tampoco, como la semana pasada, es que estaban tolerando a Balaam, sino que el escritor usa ejemplos del Antiguo Testamento que el lector con un contexto judío rápidamente entendía. Te quiero poner así en palabras simples. Te voy a dar un consejo. Empieza en Primera de Reyes, capítulo 16, hasta donde termina. Primera de Reyes, que creo que termina en el capítulo 20 o 21. Te lo doy como consejo. No lo vamos a leer hoy. Léelo. Jezabel es probablemente la influencia más negativa que tuvo el gobierno del norte llamado Israel.
La historia comienza con que el rey Acab, de quien el Señor dice hizo lo malo delante de los ojos del Señor, más que todos los otros reyes, escogió casarse con esta mujer, Jezabel. Y el meollo de por qué es la mujer que influenció para mal, pero en extremo a Israel, es porque ella llevó al rey Acab de Israel, ella era una gentil, a adorar a los Baales. Y Acab construye estatuas, altares a Baal, pero construye una imagen de Acera. Acera no era la diosa de la fertilidad, de la fornicación incluso. A tal punto que en Ezequiel, en Jeremías, antes de que viniera el cautiverio, el Señor siempre reprendía a Israel por tolerar el baalismo, se llama, esta adoración pagana a Baal y esta adoración a Acera. Le indignaba al Señor que aún en el mismo templo habían puesto imágenes de Acera diciendo: esta es nuestra diosa. Y Jezabel tenía particularmente un odio contra el pueblo del Señor, pero en el fondo contra el Señor, a tal grado que mató a profetas. Ella instigó el mandar a matar profetas del Señor. No solo eso, hay una historia de la viña de Nabot. No sé si algunos han leído Primera de Reyes. Está el rey Acab un día y dice: yo quiero tener esa viña. Y entonces Nabot le dice: ¿cómo me vas a pedir la herencia que me dejó mi papá? Entonces viene Jezabel y le dice: ponle 2 testigos falsos que mientan contra Nabot. Y así hicieron y lo mataron. O sea, una señora instigadora, asesina, promovía la promiscuidad, a tal punto que en el 18 es el famoso, el primer rey 18 es la famosa historia de Elías, cuando él reta: ¿a dónde están los profetas de Baal? Y los llama y los lleva a todos ahí y dice: el Dios que conteste por fuego, entonces ese será Dios. Y me encanta esa oración que yo le pido al Señor, que es una realidad en todos los siervos del Señor. He aquí delante del Dios, delante del que estoy. Conteste para mostrar quién es Dios. Y manda fuego. Vamos a ver solo un pasaje para que veas la maldad de Jezabel. Primera de Reyes 16, capítulo 30. 3 versículos, porque te digo, si quieres ver por qué el Señor la menciona, es tremendo. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, versículo 30, perdón, más que todos los que fueron antes de él, que él, como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Ahora, voltea ahí en 1 Reyes 18, versículo 3. Y Acab llamó a Abdías, que era el mayordomo de la casa, y Abdías temía en gran manera al Señor, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y con agua. Había matado profetas. O sea, era una perseguidora de los siervos de Dios. Pero vamos a esto, que creo que es la aplicación que nos hace Apocalipsis. Su capacidad de influenciar al rey Acab a hacer lo malo. Dice el texto en Apocalipsis, si ya regresamos, esta mujer está seduciendo a mis siervos. Y los seducía de 3 formas. La primera que dice, con su enseñanza, dice ser profetiza. El Señor no tiene contemplación, dice, esa profetiza. Una que dice ser profetiza. Entonces, de entrada vemos varios errores aquí, hermanos. Y por eso es que la palabra del Señor es constante. En esa iglesia, una mujer llevaba el liderazgo. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que ustedes, mujeres, no son llamadas a servir al Señor, a predicar su palabra. En el contexto, primero bajo el liderazgo masculino, bajo el liderazgo de los pastores,
y en el contexto con otras mujeres, con los niños, como lo hacemos aquí. No estoy hablando de eso, por favor, no vaya a salir ahí alguien en el Facebook diciendo, ay, el pastor no cree que las mujeres tengan ministerio. No es eso. Lo que el Señor le reprende es que ellos toleraban a esta mujer que se acercaba con los siervos y les decía, pues es que mira, hagamos así. Entonces, ella era la que estaba detrás del poder. El feminismo enseña eso en estos tiempos, hermano. Yo he escuchado frases de feministas en donde dicen, mi esposo es la cabeza, pero yo soy el cuello. Yo digo si hace o no hace. Fíjate, de entrada estaba mal. Como Jezabel con Acab. Jezabel le dijo, mata a Elías. Mata, ahí no dice cuántos, nomás dice que este hombre fiel a Abdías escondió a 100 sobrevivientes. ¿Cuántos había matado? Mis hermanos, lo primero era ese, tomando el lugar que no le correspondía, pero lo segundo, cuando dice ser profetisa, la palabra habla que habían tolerado enseñanzas que Jesús dice eran las profundidades de Satanás. La seducción de enseñanzas falsas es fuerte, mis hermanos. Y a eso es lo que me refería, que tenemos que tener discernimiento. Esta iglesia no tenía discernimiento. Mira qué bonito habla la hermana. Y Jesús le dice, está enseñando doctrina de Satanás. Todo lo que no se conforme a sana doctrina, pues es doctrina equivocada, mis hermanos. Por eso tú tienes que cuidar tu dieta, no la alimenticia, sino que oyes, qué ves, de qué te informas. Así puede andar caminando alguien y el maligno meterte en una doctrina equivocada. Segunda de Timoteo capítulo 3, por favor. No crean, con la predicación que dio el pastor Carlos hace 2 domingos, me fui un poquito antes para ver qué me quería decir el Señor en completo. ¿Se acuerdan que predicó ahí en el capítulo 4, verdad? Pero dice, mira lo que le había dicho Pablo a Timoteo. Y esto me lo dice a mí y al equipo pastoral y a ustedes. Pero debes saber esto, está profetizado, hermanos, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, pero no de la pandemia, no de guerras, no, tiempos difíciles por esto, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, subráyalo en tu Biblia. El problema es aquel que se presenta como piadoso, el que enseña cosas de la Biblia, pero que no son la Biblia. Ese es el problema. ¿Por qué? Luego lo dice. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Y tú sigues leyendo el 4 y el 5, los consejos que Pablo le da a Timoteo. Tú predica la palabra, Timoteo. Esto es la actualidad de la iglesia, mis hermanos. Se mete cualquier doctrina y muchos no la evitamos, sino que la toleramos. Ahora, con esto, por favor, los que nos visitan por primera vez, no crean que quiero dar la impresión que nosotros entendemos nada más la doctrina. Para nada. Lo que la Biblia enseña es que nosotros nos acomodemos a ser una iglesia que siga el principio de la reforma, una iglesia siempre reformándose, siempre volviendo a la Biblia, siempre revisando nuestras prácticas, nuestras enseñanzas, nuestra liturgia, todo a la luz de la Biblia. Y como dijo Martín Lutero, si por medio de la Biblia me convencen que estoy equivocado, yo me retracto. Eso se los puedo decir como un compromiso que queremos tener los pastores y los que enseñamos aquí. Nos falta mucho, somos una iglesia pequeña, yo sé nuestras carencias, pero queremos estar viniendo a la Biblia. Y una de mis funciones es alertarlos de
doctrinas de Jezabel, que hay muchas en este tiempo. Llámese doctrina de prosperidad, doctrina de feminismo, doctrina de positivismo, legalismo. Mira, tantas desviaciones del mismo cristianismo. Ahora, es obvio que no se refiere nada más a eso. ¿Qué se refiere? Y aquí, entonces, decíamos, lo primero es que dice ser profetisa, tenía el liderazgo, pero lleva a un punto: seduce a mis siervos a cometer actos inmorales. Y la palabra es inmorales sexualmente, porque queda un poco amplio, ¿verdad? En la traducción en español, ¿inmoral de qué? Bueno, lo llevaba a cometer actos de inmoralidad. Y les digo, me duele, me carga leer que dice, aún algunos siervos, no dice, lleva a la población de Tiatira. Es decir, la seducción era tal que su doctrina había llevado, al igual que leímos en Timoteo, a que algunos siervos estuvieran pecando con ella. Un contexto cultural nos ayudaría un poco, creo yo, pero pues no sabemos en realidad a qué se refiere. Pareciera que en Tiatira era una población que generaba mucho la industria textilera. ¿Se recuerdan allá de Lidia, en el libro de los Hechos, que fue la primera convertida en Filipos cuando entran allá a Europa? Llega y ella era Lidia de Tiatira y se dedicaba a vender púrpura. Entonces pareciera, a ver si nos sirve esto, pero sí quiero hacer una aplicación. Pareciera que en Tiatira se hacían gremios comerciales, los textileros, los pescadores, y como parte del gremio, cada gremio tenía una deidad. Y la deidad consistía en darle pleitesía a través de actos sexuales. Entonces, si tú querías ser parte del gremio de los textileros, tenías que participar de esas fiestas. Entonces, eso ya se había permeado aún en la iglesia. Es normal la inmoralidad. ¿En qué nos sirve este contexto? Que te di un poquito de contexto histórico. Nada más en esto, en que así es ahorita. La inmoralidad sexual es tolerada y promovida, mis hermanos. Y no ser parte de la corriente de desenfreno que vive nuestra sociedad, el intolerante, el retrógrada, el hater, no sé cómo se diría en español, el que aborrece, eres tú y la iglesia. Mis amigos y hermanos pastores de los Estados Unidos están muy preocupados porque hay un momento ahorita donde tú puedes ser tolerante a todo, pero la iglesia es la única que está siendo intolerante a la aberración inmoral que hay. Mis hermanos, los principios de la santidad siguen siendo los mismos de ayer y de hoy. La santidad moral es la misma, no importa el año en el que estemos. Llama poderosamente la atención que este pueblo, que tenía esta iglesia que había avanzado en muchas cosas, estaban con una falta de santidad tremenda. Así que yo quiero tomar este tiempo que me resta para hablar un poco de la guerra con la inmoralidad sexual que vivimos en estos días. Vivimos tiempos, mis hermanos, en los cuales la batalla es increíble. Parte del problema es porque el mundo ha rebajado la gravedad de este pecado. Ese es parte del problema. Más bien es hasta virtuoso. Fíjate, expresiones como esta. Una mujer antes de casarse necesita experimentar con cuantas parejas sexuales pueda antes de casarse para saber escoger la correcta. Solo culturalmente ha cambiado el concepto de las personas de los años 40 y 50. ¿No es cierto, mis hermanos? Antes era mal visto que una mujer se llamaba una deshonra para la familia. Ahora no, ahora es bien visto. La batalla, queridos jóvenes, millennials, o ya no sé cuál es su generación, que ustedes están viviendo, no se asemeja a la de sus padres, al menos la externa.
porque la batalla de la lujuria estaba desde estos tiempos. Pero con un solo clic, ustedes pueden tener acceso a las peores aberraciones de pecado, de inmoralidad, casi como lo que dice este texto, profundidades de Satanás. Tengan mucho cuidado con sus niños. Yo tengo niños, yo entiendo la tentación que estés en un restaurante y quieres platicar con los otros adultos que están ahí y les dale el teléfono. A un solo clic puede haber una adicción. El pastor Piper define la lujuria de la siguiente manera: entretener pensamientos ilícitos o imágenes en la mente buscando estimular placeres sexuales. Cuando alguien permite esos pensamientos, está cayendo en lujuria. Otra definición de lujuria es cualquier deseo excesivo que rebasa los límites establecidos por Dios. La lujuria sexual es ese antojo en mi corazón que repudia aquellos hechos a imagen de Dios y los rebaja a lo que yo puedo obtener para saciar mi corazón. Yo hablaba con los pastores, este no es un seminario de la inmoralidad sexual, pero hay cosas importantes que mencionar. Cuando alguien, su lujuria lo lleva a ser adicto a la pornografía, no se da cuenta todo lo que esto involucra. Las personas que participan en la pornografía muchas veces son esclavas sexuales, esclavas de trata de personas, secuestradas. Les comentaba que leí la historia de una niña de Oaxaca secuestrada, que prácticamente cuando una persona está participando de la pornografía, está participando de todos esos pecados. Todo por la lujuria. 1 Tesalonicenses 4 dice claramente: y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación es una palabra griega que se llama porneia o porneia, que significa inmoralidad sexual. ¿Y por qué estás deteniéndote en esto, pastor? Quiero decir que tristemente, si bien no hay una Jezabel en estos tiempos, ese espíritu está en la iglesia actual. Son muchos los que están cayendo atados de lujuria, pornografía, adulterio, fornicación, etcétera. Las estadísticas para los hombres cristianos de entre 18 y 30 años de edad son estas. En el 2014, 77% de los hombres de 18 a 30 años cristianos han visto pornografía al menos una vez al mes. 36% ve pornografía diariamente. 32% admite ser adictos. Ahora, el porcentaje entre los no cristianos es el 77% miró pornografía en el trabajo en los últimos meses mismo. 64% miró pornografía por lo menos mensualmente. Y hermanos, nuevamente, el dar estas estadísticas no es para que digamos, wow, qué tremendo está. A mí me dolía, yo no las tengo que leer para informarme como pastor. Pero el propósito no es poner el dedo, sino entender una mejor comprensión del alcance de este problema, de la inmoralidad. Dice en Proverbios que aquel hombre que comete adulterio al principio es dulce en su boca, pero al final es amargo como ajenjo, y su marca no será quitada, mis hermanos. ¿Cuántos hogares han sido destruidos por permitir o tolerar a esta mujer, Jezabel, dentro del corazón? Y hermanas, con mucha pena, porque esto no solo es para los hombres, lastimosamente las estadísticas muestran que también la mujer ahora en estos tiempos es adicta a este tipo de cosas, a sostener pensamientos impropios, fantasías. Yo la verdad que huyo al legalismo, mis hermanos, pero cuando tenemos que tratar el tema de la ropa, por ejemplo, tú tienes que ver si
mi hermana, y te lo digo con todo respeto, porque yo soy padre de 2 niñas y esposo, que si tu modestia, o más bien no voy a hablar de modestia, que tú reflejes a Cristo con tu forma de vestir. Eso no te lo va a decir, no te lo va a decir un pastor, no te lo va a decir un amigo, tal vez alguna hermana que te tenga la confianza, pero debe ser algo que tú solita digas. Esta es la pregunta de la modestia y el pudor. ¿A quién quiero llamar la atención? Quiero que vean a Cristo, quiero que me vean a mí. Yo entiendo que es fuerte la pasión. Yo no soy mujer, pero entiendo que según las estadísticas, así como el hombre batalla con la lujuria, muchas veces la mujer batalla con el deseo de sentirse atractiva, sensual, es normal. Pero queremos ser un pueblo santo. Bíblicamente, el pecado de la inmoralidad sexual es abominable al Señor y es idolatría. Por eso ahora entiendo, lleva a mis siervos a comer de lo sacrificado de los ídolos y a cometer actos inmorales. Es idolatría, tú lo sabes, tuvimos nuestra serie en Romanos 1:24, ahí está por qué la inmoralidad sexual es idolatría. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí está, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y mira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. El problema es que aquella persona que busca su satisfacción no en Dios, sino en el sexo, cambia la verdad de Dios. Cambia la realidad universal. Dice, esto es la verdad. Ahora, el sexo lo creó Dios, mis hermanos. Lo creó no solo para la reproducción, para el deleite de la pareja. Pero el mundo y el diablo lo ha tergiversado para que destruya nuestros corazones. Pero, mis hermanos, el objetivo no solo es señalar, sino que quiero concluir el mensaje con el llamado que hace. Yo creo que del llamado podemos obtener algunas cosas. Podemos obtener la seriedad, pero a la vez la esperanza. Porque si solo te digo la seriedad, te vas a ir desanimado. De hecho, queremos ser una iglesia que sirva a personas que están adictos en pecados sexuales, a personas que están en el camino del adulterio. Por favor, no tengas esta impresión. No le puedo decir esto a nadie de la iglesia. Más bien, yo espero que con este mensaje puedas encontrar en nosotros personas que entendemos la gracia de Dios. Porque mira el llamado que le hace. Versículo 21. Le he dado tiempo para arrepentirse. Hermanos, esto no es sencillo. La está comparando con Jezabel. Incluso el rey Acab al final de sus días medio se arrepiente, digo yo, porque no se arrepintió del todo y le dice, ¿sabes qué? No vas a morir como te he dicho que ibas a morir. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que Dios, el llamado para este pecado tremendo es, quiero tener misericordia de ustedes. Le he dado tiempo, se llama un atributo del Señor que se llama paciencia. Dios, ahorita lo mencionó Luis en la Santa Cena, está siendo paciente para con todos. Y mi amigo que nos visitas, que no eres creyente, esto es el mensaje para ti hoy. Dios te está dando tiempo hoy tienes vida. Al final vamos a orar por una persona muy amada que falleció el día de ayer, que algunos conocen, aquí vamos a orar al final, pero les quiero decir que esa persona salió de su casa no sabiendo que no iba a regresar. Pero si tú estás vivo hoy y no conoces a Cristo, lee esas palabras, te está dando tiempo para que te arrepientas de tus inmoralidades, de tus rebeliones, de todos tus pecados. Esa es la gracia de Dios. Y estimado hermano, si tú estás atado a uno de estos pecados y lo estás viendo como algo ligero, es severo, pero Dios te está dando tiempo hoy. Dios no quiere tu destrucción.
Ese es el mensaje del evangelio que yo conozco y el que voy a predicar. Cristo es un Dios de paciencia. Dice, es lento para la ira y grande en misericordia. Ven a Él hoy, vuélvete a Él hoy. Porque si no viene lo segundo ahí, la severidad de rechazar la paciencia de Dios. Porque tú lees nuevamente y si te asustas. Dice, como no quiere arrepentirse, versículo 22, la postraré en cama y a los que cometen adulterio, con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos mataré. Sí, eso lo dice el Señor Jesús. Con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy Dios. Porque este pasaje nos recuerda en la cristología, no solo que tiene llamas de fuego, sino que Él es santo. Pero antes de llegar a esa postrarla en cama y a los que adulteran con ella, te está llamando con su gracia. Y te está diciendo hoy, ven a mí. Esa es la gracia de Dios para arrepentir. Los que estamos en la iglesia no somos perfectos. Hasta decía el predicador Spurgeon, la iglesia, si fuera de perfectos, el día que tú llegues, tú la arruinas. Somos personas que por la gracia de Dios hemos dicho, yo estoy en bancarrota, estoy arruinado y necesito un salvador. Si no, qué chiste para un salvador, mis hermanos. Pero necesitas venir en arrepentimiento y fe. ¿No ese es el mensaje del cielo? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed. Esa es la fórmula. A más F igual S. Arrepentimiento más fe igual salvación. Cree en el Señor Jesús y arrepiéntete. Porque menospreciar la severidad, la gracia del Señor es cosa tremenda. Romanos 2:2 dice, y sabemos que el juicio de Dios, Romanos 2:2, justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces a esta mujer que seducía a sus siervos, que predicaba falsa doctrina, a ella le dio la oportunidad. Pero luego le dice, si no se quiere arrepentir, entonces acumula ira. Y entonces si tú no te escondes detrás de la cruz, te va a pagar por tus obras. Y me va a pagar por las mías. Si yo estuviera en tu lugar, hiciera lo que yo hice cuando tenía 17 años. Me di cuenta de esto, del justo juicio de Dios, y corrí detrás de la cruz y le dije, Señor, si tú juzgaras mi iniquidad, ¿quién podrá estar delante de ti? Entonces corro y necesito a un Salvador. Si te parece tremendo el juicio a esta mujer, te quiere decir que es correcto. El pecado Dios lo abomina. Va a postrarla en cama, va a matar a sus hijos y a los que adulteran con ella. Es tremendo, mis hermanos. Pero así de tremendo fue lo que ocurrió en la cruz. Por eso es que nunca alcanzamos a entender. Hay un canto que se cantaba hace mucho tiempo que dice, no comprenderé lo que costó ver mi maldad sobre esa cruz. Esto merecemos todos, hermanos, que nos postre en cama. Y va a sonar fuerte, pero aún que nuestros hijos sufran las consecuencias de nuestros pecados. Pero se atraviesa la gracia. Y ese es el mensaje del Evangelio. La gracia consiste en esto, que se atraviesa la cruz
y todo aquel que se arrepiente de sus pecados. La ira que merecíamos, el postrarte en cama, el perder a tus hijos, el infierno eterno, cae sobre aquel voluntariamente cordero inmolado y dice, consumado es. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, mis hermanos, solo podemos decir gracias, porque así como fuiste molido, así estoy yo mordiendo este pan y tomando esta sangre que te limpia de todo pecado. La carta no termina con juicio, sino termina con promesa, de la misma manera que el Evangelio. Versículo 24, y a ustedes, a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ya le llaman, no les impongo ninguna otra carga. No obstante, lo que tienen, reténgalo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana. Lo que está diciendo, ustedes merecedores de ira, yo les prometo que si retienen, que si no son seducidos, entonces reinarán conmigo de la misma manera. Ahora, cuando yo leo esto, digo, ¿cómo no voy a ser seducido, Señor? Está en mí. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que aquella gracia que te perdonó es la gracia que te sostiene. Y es aquel que te presentará limpio y sin mancha delante de su Padre. Dice el Salmo 130, versículo 3, Señor, si tú vieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero mira, pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor. En Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de sus pecados. Mis hermanos, la razón por la que vamos a llegar al cielo y vamos a llegar limpios y vamos a llegar vencedores, como ya lo dijo Luis ahorita. Gracias por recordarnos eso. Es por esto, porque estás en el vencedor. No se trata que, no tengo que ver para acá ni para allá, hay mucha inmoralidad en el mundo. No, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que está dentro de ti. Y aquel que se ha arrepentido de su pecado, la gracia es salvadora y es santificadora. Y por la gracia de Dios predicamos y proclamamos y creemos que aquí habrán muchos libertados de la inmoralidad sexual, muchos matrimonios restaurados. Y en aquel día entonces el Padre le dirá, bendito de mi Padre. ¿Cuántos de ustedes llegaron al Evangelio con su matrimonio roto y ahora son servidores de esta iglesia? El aplauso no es para ustedes, el aplauso es para el que los rescató. Entonces ese día que Él venga, reténganlo hasta que Él venga. La santidad, reténganla hasta que Él venga y entonces se sentarán con Él a reinar. Porque eso dice la Escritura en Primera de Pedro, ya lo vimos, ustedes son pueblo santo, real sacerdocio. Hoy se escogen pues, presidentes municipales, alcaldes y todo eso. Ese día el Señor te va a decir, bendito de mi Padre, siéntate a reinar conmigo, por cuanto la gracia te salvó y te santificó. Él es el verdadero Rey vencedor. Y los que vienen a Él se convierten en vencedores. Quiero terminar con este mensaje dándote esa esperanza. No es, toda la vida voy a estar atado. Entonces, ¿quién reina? ¿Satanás, tu carne? No, el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar
al Señor. Quiero invitar al equipo de alabanza que pase por aquí. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.